Hoy seguimos con la serie que estamos haciendo que se llama Hasta lo último de la tierra, ¿no? Es la serie que está basada en el libro de los Hechos y hoy vamos a empezar con el capítulo 13, porque ya hemos hecho los demás, del 1 al 12, hoy vamos a empezar con el capítulo 13. Pero antes de empezar quería solo hacer un resumen de qué es lo que hemos visto y será necesario, ya entenderéis más adelante el porqué de este resumen. Porque aquí en Hechos lo que hemos visto hasta hoy fue la promesa de Cristo de que descendería el Espíritu. Vimos descender el Espíritu en lo que conocemos como en Pentecostés, que era la fiesta que celebraban los judíos, pero allí en medio de esta fiesta los discípulos estaban orando y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Recibieron poder para ser testigos. Ahí vimos un cambio en la vida de los discípulos, que ellos empezaron a actuar de manera que no era natural, sino que ellos empezaron a vivir de una manera con una osadía que no era natural en ellos, sino que fue la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Vimos entonces Cristo haciendo la promesa, el cumplimiento de su promesa. También vimos Cristo usando la vida de Pedro y de Juan para sanar a un cojo. Vimos que les prendieron a ellos, vimos que luego ellos siguieron, a pesar de ser presos, siguieron testificando de Cristo. Vimos la historia de Ananías y Zafira, ¿no? Que intentaron engañar y mentir delante de Dios. Vieron el ejemplo de otros hermanos que estaban siendo dadivosos y quisieron aprovechar esto para tener una apariencia de que estaban siendo dadivosos y generosos, pero mintieron sobre el valor que estaba allí. Y bueno, el resultado es que se murieron, ¿no? Vimos también sobre la elección de los diáconos, porque la iglesia empezó a crecer, empezó a tener necesidades y ellos necesitaban que gente estuviese ocupada en servir a las viudas, porque algunas se estaban quedando sin poder ser atendidas. Entonces se levantaron 7 diáconos para ello, para poder hacer este servicio, mientras los apóstoles seguían con la oración y la predicación de la palabra. Luego también vimos la defensa y la muerte de Esteban, ¿no? Que le mataron apedreado. Vimos como que Saulo intensificó la persecución para con la iglesia y la iglesia se esparció por toda la región allí de Jerusalén. Vimos el cumplimiento entonces de lo que Cristo dijo a sus discípulos: seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Que empezó allí hasta lo último y sigue hasta hoy en día, ¿no? Hasta lo último aún sirve para nuestra época. También vimos la conversión de Saulo, que el Señor lo llamó. Vimos cómo el Señor cambió su vida por completo, le llamó a ver cómo era precioso sufrir por el nombre de Cristo. También vimos a Pedro y a Cornelio, ¿os acordáis, no? Que el Señor le dio la visión del manto, ¿no? La sábana esta con los animales, y el Señor dijo, come. Pedro dijo, no, jamás comeré algo inmundo. Y el Señor dijo, no, lo que yo he purificado, no lo tomes por inmundo, ¿no? Entonces vimos aquí la gente de ahí, Cornelio y los que estaban allí, recibiendo el don del Espíritu Santo, quedando claro que la promesa de Cristo no era solo para los judíos, sino que era para toda la gente. Ya el Señor, el pacto que hizo a través de Cristo se extendió a toda la humanidad. Esto ya hemos visto, ¿verdad? Y luego, lo último que hemos visto ha sido que mataron a Jacobo y prendieron a Pedro, pero Dios lo liberó, ¿no? Esto es lo último que vimos. ¿Por qué he querido hacer este resumen? Porque, bueno, habrá un cambio a partir de ahora, pero también porque vemos que la revelación de Dios en su palabra es progresiva. Significa que Dios revela algo y es curioso que a veces no damos la importancia, o ellos que recibieron las primeras revelaciones, no dieron la importancia o no podían ver la profundidad que era la revelación que Dios había dado. Simplemente la tenían. Ahora, a medida que Dios fue trayendo revelación sobre la revelación que le había dado, trayendo más y más apertura en la revelación, entonces se puede ver
con más peso, con más fuerza, incluso la primera revelación. Es decir, cómo Dios ha ido añadiendo, ¿no?, la revelación de lo que Él quería que supiésemos de manera impresionante en la palabra, ¿no? Y aquí aprendemos dos cosas que son muy, muy fundamentales. Primero, Dios es un Dios que se revela a nosotros. Dios no es un Dios que tienes que jugar que está jugando al escondite y tú tienes que estar ahí buscando, ay, a ver si Dios revela algo. No, Dios es un Dios que se revela. Este es su anhelo y Él lo hizo a través de su palabra. Y en segundo lugar, que esta revelación va viniendo de manera progresiva. Esto funciona en la palabra y también en tu vida. Las cosas que Dios tiene para ti, el plan que Dios tiene para con tu vida, y uno puede pensar, pero Dios tiene un plan con mi vida. Sí. Ahora, Dios no te va a mostrar lo que Él va a hacer de aquí a 10, 15 años. Puede te dar una pizca de idea, sí, pero no te va a mostrar el plan completo. ¿Por qué? Yo creo particularmente que si Dios lo hiciese, en primer lugar, no lo creeríamos, no creeríamos, y en segundo lugar, puede ser que nuestro corazón se perdiese. Tú que tuviste un encuentro personal con Cristo desde hace muchísimos años, la vida que tienes hoy con Cristo, si alguien te dijese antes de entregar la vida a Cristo, mira, en el año 2026 vas a vivir así, vas a estar haciendo esto, estar haciendo lo otro, esta será tu manera de pensar. Si te explicase lo que estarías viviendo hoy antes de entregar la vida a Cristo, dirías, ¿qué me cuentas? No, ¿verdad? No lo creeríamos. Pero el Señor sí que nos va enseñando poco a poco y nos va mostrando su voluntad para nuestras vidas de manera progresiva. Y aquí vamos viendo entonces la palabra que el Señor va mostrando quién es Él y cuál es su voluntad para nosotros. Primer ejemplo que podemos ver esto de manera muy clara. Dios reveló que es un Dios que libra a su pueblo de la muerte en el día de la Pascua, ¿no?, cuando Él enviaría la 10ª plaga, que sería el ángel que vendría de la muerte, que mataría a los primogénitos, y Él mandó matar un cordero, y que cada familia tenía que matar un cordero y pasar la sangre en el marco de las puertas, y donde el ángel viese la sangre no entraría. Entonces, para ellos, la revelación que ellos recibieron fue, Dios es un Dios que nos libra de la muerte. Y la sangre tiene algo que ver con esto. Entonces fue establecido que para que haya perdón de pecados sería necesario derramamiento de sangre. Era la revelación que ellos tenían. ¿Es sorprendente que Dios lo haya hecho? Sí. Pero hoy, después de todo, nosotros tenemos una revelación que es mucho más profunda y podemos entender esto de manera mucho más amplia y decimos, ¡wow! ¿Cómo Dios ha podido hacerlo? ¿No? Porque hoy vemos que Cristo, dice en Juan, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y esto lo hace para aquellos que reciben a Cristo, les libra del poder de la muerte eterna. Entonces, fijaros que por un lado está la muerte del Cordero allá en el desierto con el pueblo hebreo a unos 2.500, 2.000 años antes de Cristo. Y por otro lado está Cristo muriendo en la cruz, derramando su sangre y dice, yo libraré a mi pueblo a través de mi sangre y la muerte no tendrá poder sobre ellos. Qué tremendo, ¿no? Entonces vemos que había una revelación aquí en el pasado, sí, pero cuando Cristo vino, nuestros ojos se abren y dicen, tiene todo el sentido, ¿no? Es tremendo lo que Dios hace. Ahora, esta mañana quiero recordar con vosotros que una de las primeras cosas que fueron reveladas en la palabra de Dios, y encontramos esto en los primeros capítulos de Génesis, es que el reino de las tinieblas hace oposición al reino de la luz.
Es una de las primeras cosas que vemos revelado en la Biblia. Y básicamente podemos ver que parte de esta oposición es una batalla por la verdad. Ahora, cuando yo digo la batalla por la verdad, no estoy diciendo que es como tenemos que descubrir quién tiene la verdad. Porque en la misma Biblia está escrito que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, aquí no es una batalla de vamos a descubrir quién es la verdad. Si tú ya entregaste tu vida a Cristo, ya sabes quién es la verdad. Y no digo cuál es la verdad, porque la palabra dice que Cristo es la verdad, entonces es quién es la verdad. La verdad está en Él. Él es la verdad. Entonces, cuando uno ya conoce a Cristo, cuando uno ya conoce la palabra, no tiene que buscar dónde está la verdad, sino que tenemos otra clase de lucha. Pero antes de hablar de esta clase de lucha, quiero decir, si hay alguien esta mañana que no tiene claro que Cristo es la verdad, Dios dejó revelado en su palabra que tú y yo fuimos formados por Dios. Él nos creó. Fuimos formados por un Dios que es santo, un Dios que es poderoso, un Dios que es eterno. Fuimos creados por Él a su imagen y semejanza. Pero el hombre eligió el pecado. Y a partir de allí nosotros estamos apartados de la presencia de Dios. ¿Y necesitamos a quién? A un redentor. Necesitamos a alguien que pague el precio de nuestros pecados, porque nuestros pecados son tan feos delante de Dios que no hay cómo podamos pagarlo. No hay manera de que nosotros podamos pagar la deuda que tenemos con Dios a causa de nuestros pecados. Entonces, necesitamos a un redentor. Y es allí donde Cristo es enviado por Dios Padre para darnos salvación. Cristo se hizo pecado en nuestro lugar para que nosotros pudiésemos recibir vida y la vida que Él tiene. Entonces, es curioso pensar en esto, ¿no? Nosotros pecamos cuando sustituimos a Dios por el pecado. Y Cristo se hizo hombre para sustituir a nosotros en la paga del pecado para que nosotros pudiésemos tener vida. Tremendo, ¿verdad? Ahora, esto es lo que Dios revela en su palabra. Esta es la verdad que era nuestro gran problema y que en Cristo trajo la solución. Dios en su infinito amor envió a Cristo para que aquellos que creen en Cristo recibieran vida eterna. Así que los que ya creen en esto, los que ya entregaron su vida a Cristo, lo recibieron como Señor, ya no tenemos la duda de dónde está la verdad, sino que nuestra mayor lucha es que el enemigo sigue con su oposición, queriendo poner duda en nuestro corazón. ¿Y cómo es que él trabaja? Con la mentira, con el engaño. Y la Biblia mismo lo llama del padre de la mentira. El diablo y sus demonios siguen usando la mentira para oponerse al reino de la luz y intentar así engañarnos. Incluso vemos hoy en día en muchas áreas de la sociedad, por donde mires, vas a encontrar la oposición del reino de las tinieblas en contra de la luz. Hoy vemos en la enseñanza en las escuelas, por ejemplo, maestros que a pesar de que dicen que el Estado es laico, que todas las religiones son bienvenidas, cuando uno habla que cree en Dios, que cree en Cristo, principalmente en Cristo, hay muchos maestros que se burlan, hablan de una manera fea sobre sus alumnos delante de los demás, no les da corte. Incluso los que son ateos no miden esfuerzos para burlarse de los que creen en Dios. Pero no éramos un Estado laico. Veis que la estructura de las tinieblas está ahí siempre poniendo batalla. Y lo hace con la mentira, con el engaño.
Otro lugar que podemos ver esto, bueno, y por no decir de las ideologías que se están entrando en los colegios, de profesores que creen en ideologías e intentan adoctrinar a los chicos y a las chicas de estas doctrinas que su base está en la mentira. Su base está en lo que no se puede ni comprobar científicamente. Esto es muy serio, ¿no? No se puede ni comprobar científicamente muchas de las cosas que se están enseñando, pero lo enseñan como si fuese la verdad absoluta y diciendo que no hay una verdad absoluta, ¿no? Es una incoherencia increíble. Cantidad de películas vemos que lo van metiendo por todos los lados. En alguna película o en alguna serie, cuando alguien dice que cree en Dios, no hace falta ni decir que cree en Cristo, solo decir que cree que hay un Dios y decir, no, yo voy a rezar o voy a orar, la gente ya empieza, yo no pensaba que tú eras de estos que aún creen en cuentos. No, es que no miden esfuerzos para ir lanzando pensamientos para querer hacer con que uno dude. Entrevistas a famosos. Las personas que son famosas, que las vemos muchas veces, en muchos lugares, diferentes lugares, tienen influencia sobre los demás. Ahora, esta semana me enviaron un vídeo de una persona que es comediante, muy conocido aquí en España, en una entrevista diciendo, a mí me parece un desperdicio que los jóvenes de hoy en día, muchos de los jóvenes de hoy en día, estén pensando en vivir la vida como cristianos. Lo dijo así. Claro, pensando en toda la estructura de la Iglesia Católica y todo aquello, ¿no? Pero que ella lo diga y que se lo comente y que diga esto es prehistórico, vivir como un cristiano, es que necesitan actualizarse. ¿Veis que la lucha es con la verdad? Entonces, ¿la verdad dónde está? ¿No? Pone en duda, quiere poner en duda. Bueno, la cantidad de lobbies que también hay hoy en día, ¿no? Que ponen que necesitas vivir por lo que sientes. Lo que sientes es lo que está bien. Entonces, la verdad ya es como si no existiera, ¿no? Y de ahí vemos los modismos que van saliendo cada vez más locos, ¿no? De gente que quiere vivir como animales porque dicen que se sienten animales. Entonces, uno llegó a querer denunciar a un veterinario porque no le quiso atender, porque fue al veterinario y es un animal y entonces el veterinario lo tenía que atender. Ahora, ¿dónde vamos a parar con esto? ¿Veis que no tiene lógica? Ni es científicamente correcto. Es que un veterinario estudia los cuerpos de los animales. Con un ser humano no puede hacer nada. Pero no, la gente, con los lobbies de hoy en día, piensa que no. Es que yo me siento así. Si tú me dices algo lo contrario, no me estás respetando. No, es que no tiene nada que ver con el respeto, tiene que ver con la realidad. Eres una persona. Entonces, ¿ves que está en juego qué aquí? ¿Cuál? La verdad. Y le están tratando la verdad como si fuese algo abstracto, como si no se pudiese encontrar la verdad y tener la verdad como algo firme y sólido en la vida de uno. Pero sí, la verdad existe. Existe la verdad sólida y que se puede comprobar y se puede ver. Es real. Bueno, también vemos en cantidad de libros e incluso en el gobierno de muchas naciones, ¿verdad? Que políticos no solo ateos, sino que políticos que luchan en contra de gente que dice que cree en Dios. Simplemente por decir que cree en Cristo, se están matando a cristianos en muchos gobiernos de hoy en día. Bueno, gracias a Dios no son muchos, pero en unos cuantos. En todos hay lo que es común, la oposición del reino de las tinieblas al reino de la luz, pero usando el arma de la mentira, queriendo hacer esta batalla con la verdad. ¿Y cuál es su objetivo? Hacerte
dudar. Hacernos dudar. Aquel que aún no conoce a Cristo, quedarse perdido en un limbo. Pero aquellos que ya conocen, que duden, que no puedan caminar firmes, que estén siempre, ¿sabe aquello que dice, uy, pastor, mi vida espiritual parece una montaña rusa? Un día allá arriba, otro día allá abajo, otro día allá arriba, otro día allá abajo. Cuando estamos así es porque nuestra fe está débil. Nuestra fe en lo que es la verdad está oscilando porque no estamos firmes en ello. Nos guste o no, estamos en una constante lucha. Y esta lucha está en Efesios 6:12, ¿no? El Señor ya nos dijo, Efesios 6:12, que dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, nuestra lucha no es contra las personas. No vamos a estar aquí odiando a nadie, ni haciendo daño a nadie, porque Cristo nos llamó a amar. Pero el amor verdadero es aquel que habla la verdad. Entonces tú puedes decir, mira, te respeto que tú pienses así y sientes así, pero yo te digo, yo no veo así. Esa no es la realidad. Y solo podrás encontrarte de verdad cuando busques tu identidad en aquel que te creó. Esta es la verdad. Entonces nuestra lucha no es contra las personas, sino con el sistema maligno que engaña a las personas usando a la mentira, pero también quiere engañarnos a nosotros en nuestra caminada con Cristo. Vamos a leer qué dice 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Dice así, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Ves? Entonces, si uno lee solo esto, dice, Dios quiere coger una espada, ¿no? Una pistola hoy en día, ¿no? Un rifle, y dice, mira, nuestras armas son poderosas en Dios. Pero no, mira lo que dice el versículo 5. ¿Derribando qué? Argumentos. Argumentos. Porque en los argumentos es cuando el enemigo intenta venir con la mentira. Y luego dice, y toda altivez, ¿qué es altivez? Es un pensamiento que se cree que está más alto de Dios mismo. Rechaza a Dios porque piensa que sabe más que el mismo Dios. Altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y luego dice, llevando cautivo todo, ¿qué? Pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Veis que las armas que el Señor nos dio para pelear son armas que son en la mente, de los pensamientos, los argumentos? Aquí es la batalla de la verdad, la batalla por la verdad. Y antes de leer el texto de hoy, quería señalarlos, ¿no? Como he dicho hace poco, que hay un cambio importante a partir del capítulo 13. Hasta aquí hemos visto un gran crecimiento de los discípulos, ¿no? Se añadieron gente a la iglesia, los discípulos fueron dispersos, empezaron a predicar fuera de Jerusalén, luego en Samaria, luego se fueron esparciendo y predicando. Entonces dice que la gente iba creyendo en Cristo y se iba entregando a Cristo. Pero aquí ahora hay un cambio, y este cambio es necesario, y ya veremos por qué, porque el Señor sigue revelando. Sigue trayendo su revelación, y la revelación que Él trae nos lleva a un nuevo tiempo. El nombre de Pedro es citado poco más de 50 veces desde el capítulo 1 de Hechos hasta el capítulo 12. Y luego, a partir del 13 hasta el final del libro de Hechos, casi no se habla de Pedro. Aquí hubo un cambio a partir del 13. Ahora el protagonista es Pablo. El Espíritu Santo de Dios ahora va a empezar a mostrar un nuevo tiempo en la iglesia. ¿Será que esto significa que Pedro dejó de servir al Señor? ¿Que el Señor está rechazando a Pedro? No. Él sigue sirviendo, sigue actuando como apóstol de Cristo. Pero el Señor nos quiere mostrar
cosas distintas de lo que él mostró hasta ahora. Incluso, bueno, veremos en el primer versículo de hoy, pero vemos en Gálatas 2, 7 y 9, y no lo vamos a leer, pero dice que Pedro fue encargado de llevar el evangelio a los judíos, porque ahí dice a los de la circuncisión. Y luego dice que y Pablo fue encargado de llevar el evangelio a los gentiles, los de la incircuncisión, que habla el versículo, los que no eran judíos. Pero yo me asombro, ¿no?, de ver cómo Dios va haciendo todo con una inteligencia sobrenatural, ¿no? Todo perfecto, una sabiduría excelente. Imaginaros que Dios no hubiese traído la revelación sobre los animales impuros, no hubiese traído la visión a Pedro, no hubiese mostrado que Él derrama su espíritu sobre los que no eran judíos. Hubiese sido un lío en la iglesia en aquel momento, porque Dios estaba levantando el apóstol Pablo, que no era uno de los 12 que vivió con Cristo encarnado, no fue discípulo de Cristo encarnado, lo estaba levantando para ir justamente a los que no eran judíos. Imaginaros el lío que sería, porque ya habiendo traído la revelación, una vez Pablo tuvo que reprender a Pedro delante de los demás porque no se estaba portando bien, porque estaba queriendo, bueno, me quedo aquí un poco con los judíos y bueno, que quizá mejor vamos a decir que la gente, ¿no? Pablo dijo, así no. Imaginaros si Dios no hubiese traído la revelación de que se expandió. El reino ahora no era para el pueblo judío, sino que ahora el reino de Dios era para todo aquel que creyese en el nombre de Cristo Jesús. Entonces era necesario que hubiese habido esta revelación en Pedro para que ahora empezase el ministerio de Pablo. Qué tremendo, ¿no? Y aquí en el capítulo 13, de hecho, empezará el ministerio y los viajes misioneros de Pablo. Bueno, dicho esto, vamos al texto de hoy. Hechos capítulo 13, vamos a leer a partir del versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. No sé si notas aquí el cambio. La diferencia de los demás versículos que hemos leído, que decía que los discípulos se iban esparciendo y iban predicando por donde iban. Mira, aquí dice que la iglesia de Antioquía tenía profetas y maestros. Es decir, no solo tenían discípulos que entregaron su vida a Cristo, sino que ya habían profetas, ya había gente que había entregado su vida a Cristo, estaba ejerciendo un ministerio profético en la iglesia, y también había maestros. Que haya maestros significa que hay gente que estudia la palabra y gente que está enseñando la palabra a otros. Maestros, dice que había. ¿Ves que aquí empieza a haber un cambio ya? Porque ahora ya Dios empieza a establecer iglesias fuera de Jerusalén. Iglesias de gente que entregó su vida a Cristo y ahora quiere aprender cómo vivir como hijo de Dios. Igual que nosotros estamos haciendo aquí hoy. El versículo 2 dice lo siguiente: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Y el versículo 3 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Os habéis fijado que dice ministrando y ayunando? Dijo el Espíritu. Y luego dice, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les enviaron. Aquí nos muestra una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios, que es una iglesia que tiene oración y ayuno. Y hoy en día a veces hablando de ayuno, con algunos creyentes parece que estamos hablando de algo que, ayuno, ¿y esto qué es?
Ah, sí, los apóstoles ayunaban, pero ¿y nosotros? Cristo mismo nos enseñó que hay luchas que tendremos espirituales que solo las venceremos a través del ayuno y de la oración. Es parte de nuestra responsabilidad como cristianos ayunar, separar días para ayunar. ¿Por qué? Porque nuestro corazón aún no está librado de la lucha en contra del pecado. Entonces, al ayunar, esto hace quebrantar nuestra carne, nos deja más débiles y al estar más débiles, entendemos que necesitamos más de Dios. Entonces, no sé cuál fue la última vez que hiciste un ayuno, pero yo te animo a que lo apuntes, que pongas en tu agenda y que lo hagas. Es tu responsabilidad delante del Señor. Fijaros que ellos me estaban ministrando y ayunando y entonces el Espíritu Santo les habló. Ellos podían decir, bueno, ya hemos ayunado, el Espíritu habló, hagámoslo. No, después de haber hablado, incluso siguieron ayunando y orando. Yo creo que por dos razones. En primer lugar, entendiendo que lo que el Señor les había dicho era algo muy importante y cuando tú envías a una persona a una obra necesitas estar consciente o asegurarse de que de verdad el Señor lo está enviando, porque si no lo enviarás al fracaso. Y en segundo lugar, porque no podemos tratar las cosas espirituales a la ligera. Entonces seguramente ellos volvieron a ayunar y a orar para comprobar, para asegurarse y decir, Señor, ¿será que hemos entendido bien? Porque creo que les ayudó saber que, bueno, Bernabé y Saulo eran gente potente. Entonces seguramente para la iglesia allí eran personas que estaban sirviendo, que estaban ayudando. Por lo que vemos de su historia, antes eran gente dispuesta al trabajo. Y la iglesia, si está dispuesta a enviar a estos dos, perdería, entre comillas, ¿no? La iglesia local perdería su ayuda, perdería su cooperación. Entonces hará algo importante para ellos como iglesia, enviar. Pero oraron, ayunaron. Una iglesia llena del Espíritu es una iglesia que la oración y el ayuno lo tienen como algo natural en su vida. Y cuando digo la iglesia, digo un creyente, tú y yo, si queremos vivir de verdad con Dios y lo que Dios tiene para nosotros, la oración y el ayuno debe de ser algo natural y constante en nuestras vidas. Ahora, ¿quieres saber cuán lleno del Espíritu estás hoy? Entonces, mira cuánto de resistencia ofreces a las cosas que Dios te dice o a las cosas que Dios dice en su palabra, que es tu responsabilidad. Cuanto más resistencia ofreces, y a veces cuando digo resistencia puede parecer algo muy brusco, ¿no? Así, pero no, simplemente que el Señor te diga, oye, apaga la tele y vete a leer la Biblia, que es tu responsabilidad. Y tú dices, bueno, solo un poquito más. No parece una resistencia, pero es una resistencia. Nos estamos resistiendo. Ah, pastor, entonces es pecado mirar una película. No estoy diciendo esto. Pero a veces nos despistamos con las cosas de este mundo y dejamos a un lado lo que es el fundamento en nuestro corazón, lo que de verdad sostiene nuestra vida, lo que de verdad sostiene nuestra fe. Y si dejamos de un lado, empezaremos a cosechar las consecuencias de ello en nuestras vidas. Entonces el Señor, como nos ama, Él dice, oye, te estás despistando, oye, ¿cuánta resistencia ofreces a la voz del Espíritu de Dios en tu corazón? Y uno puede decir, uy, pero pastor, yo no sé cuándo el Espíritu Santo está hablando conmigo. Y entonces tu batalla es un poquito más grande aún, de aprender
a escuchar al Señor, de aprender a discernir la voz de Dios en tu corazón. Cuanto más lleno del Espíritu, menos resistencia hay en tu vida a lo que Él te diga. Es así de simple. Cuanto más resistencia, más vivimos en la carne. Cuanto más rendimos nuestra voluntad, nos sujetamos para hacer la suya, significa que más llenos del Espíritu estamos. Vamos a seguir con el texto. El versículo 4 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, ¿quién? El procónsul, ¿sí? Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. El versículo 8 dice: pero les resistía Elimas, que es el mago, ¿no? Que se llama Bar Jesús, pero aquí dice, pues así se traduce su nombre. Entonces, hablaba de la misma persona. Elimas y Bar Jesús son el mismo, pero con traducción de nombre. Dice, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Veis aquí la resistencia del reino de las tinieblas? ¿Ves aquí la lucha con la verdad? Porque Pablo estaba con Bernabé anunciando la verdad del Evangelio. Pero estaba siendo usado por el diablo para traer engaño. Y ya veréis aquí que la misma palabra dice esto, ¿no? El versículo 9 dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo ¿qué? Engaño. Lleno de todo engaño y de toda maldad. Hijo del diablo, enemigo de toda injusticia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? La lucha de las tinieblas contra el reino de la luz. Vamos a hacer un repaso en algunas cosas que el Señor nos mostró en la palabra, algunas historias que sucedieron, y vemos esta oposición. Con Adán y Eva, ¿qué pasó? Dios les dijo: no debéis comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, podéis comer de todo lo que yo cree, pero de este árbol no quiero que comáis. Esta es la verdad. ¿Qué hizo el diablo para tentar al hombre y la mujer? Primero vino con una mentira total, ¿no? Es que Dios no quiere que vosotros comáis ningún fruto. Y la mujer dijo: no, no es así. ¿Y por qué el diablo hizo esto? Porque quería que la mujer le diese conversación. Entonces, cuando la tenía enganchada, dijo: bueno, la mujer respondió: no, Dios dijo que solo de este fruto no podemos comer. Entonces él dijo: ¿sabes por qué Dios dijo esto? Y la mentira. Dios dijo esto porque sabe que cuando comeréis, seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Veis la cizaña? ¿Veis la mentira sembrada? Dios dijo algo, pero mira, hay una otra opinión. ¿Y la mujer qué hizo? Se la compró. Dice que miró con los ojos que era un fruto deseable y lo comió. Y luego lo dio a Adán. En Noé, cuando Dios dijo: va a llover, nunca había llovido en la tierra, hermanos. Dios dijo: va a llover y va a llover mucho. Entonces construyó un arca y anuncia. Y Noé estuvo anunciando durante años, hermanos. Estuvo anunciando: va a llover, preparaos. Y la gente pasaba, se burlaba, lo tenía por borracho. No le escucharon. Estaba la pronunciación, la proclamación de la verdad que Dios había dado. Pero nadie creó la verdad.
Qué triste, ¿no? Y se murieron todos, salvo la familia de Noé, que fueron los únicos que creyeron y se metieron en el arca. Los 2 espías allí, el pueblo es liberado de Egipto y empieza a caminar por el desierto rumbo a la tierra prometida que Dios dijo que les daría. Entonces llegan cerca de la tierra y Dios dice, vamos a leer Números 13, 1 y 2. ¿Qué sucede cuando ellos están cerca de la tierra prometida? Números capítulo 13, versículos 1 y 2 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, reconozcan, simplemente la vean, mira, esta es la tierra que el Señor prometió, ¿no? Y dice, la cual yo, ¿qué hago? Doy a los hijos de Israel. Esta era la palabra del Señor. Yo doy, que cada tribu entonces de sus padres enviaréis un varón, a cada uno príncipe de ellos. Y luego vamos a saltar al versículo 31 y 33. Fijaros la respuesta de estos hombres después de ver la tierra que Dios dijo, os doy. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo. ¿Por qué? Mira, el mensaje que yo recibí cuando yo vi aquel es que son más fuertes que nosotros. Entonces hablaron mal de los hijos de Israel, hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros. Mirad la lucha en sus pensamientos, hermanos. ¿Qué dijeron aquí? Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. ¿Quién lo dijo? ¿Ellos acaso hicieron una entrevista con los gigantes para decir, a ver, vosotros cómo nos veis a nosotros? ¿Nos veis como langostas? ¿Nos veis como...? ¿Veis que es una lucha en su mente, en su pensamiento? Dios dijo, yo os doy esta tierra. Ellos llegaron para reconocer la tierra, vieron los frutos, era verdad. Mira, es una tierra que tiene mana, leche y miel, ¿no? Es decir, es muy buena para el ganado. Tiene muchas flores, entonces tiene miel porque tiene abejas. Es decir, no es un desierto seco, árido, sino que es una tierra que fructifica, que tiene frutos. Lo vieron, pero su corazón quedó entenebrecido ¿con qué? La lucha en sus pensamientos. Hay gigantes, son más grandes que nosotros. Ellos nos miran a nosotros y nos ven como langostas. Vamos a leer Números capítulo 14, del 2 al 4. Dice, y se quejaron contra Moisés. Fijaros la consecuencia de no creer la palabra de Dios. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. O en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Qué terrible, hermanos. Dios los ha liberado de la esclavitud. Y ellos cuando están para poseer la tierra prometida, porque no creyeron en la palabra que Dios les había dado, que la tierra las da. Él dijo, no, yo os las daré aquí. Bueno, no, aquí ya era, yo os doy, ya era algo presente. Lo único que ellos tenían que hacer es decir, Dios, ¿cómo lo harás? Pero no lo hicieron. Dijeron, no, esto no es así, ojalá muriéramos en el desierto. Y a causa de esto, Dios hizo con que el pueblo estuviese dando vueltas en el desierto hasta que se muriese toda esta generación que salió de allí, que vivió en Egipto, y la nueva generación, la que fue naciendo en el desierto, fue la generación que conquistó la tierra prometida. Ahora, hubieron dos que sí pudieron conquistar, y ellos se llamaban Josué y Caleb. ¿Por qué? Fueron los únicos dos que creyeron la palabra de Dios desde el principio.
hay 10 que dijeron, no, no, no podemos. Pero hubieron estos dos, Josué y Caleb, que dijeron, si Dios dijo, vamos a conquistarlo. Eso significa que hay cosas que el Señor te va a hablar, hay cosas que el Señor tiene para tu vida y para mi vida, que Él espera que creas en lo que Él dice. Hay promesas que Él tiene en su palabra que Él espera que tú y yo creamos en ellas. Porque el Señor no le agrada la incredulidad. Ahora, hermanos, uno puede dudar. Pero si duda y reconoce que dudó y reconoce que está dudando y que tiene poca fe, chapó, como decimos aquí. Porque el Señor no espera que seamos perfectos, pero que reconozcamos cuando nos estamos yendo de lo que es la fe. Y dice que el justo vivirá por la fe. Entonces, cuando el Señor nos muestra, cuando el Señor habla en su palabra, lo que Él espera de nosotros es que como mínimo, creamos lo que Él nos dice. Y si no creemos, que podamos decir, Señor, aumenta mi fe, porque ahora mismo no estoy teniendo la capacidad de creer. Estoy dudando. Perdóname, Señor, por mi incredulidad, pero ayúdame en mi incredulidad. Dame fe, aumenta mi fe, Señor. Otro ejemplo, Jeremías fue levantado delante de una generación donde el Señor dijo, habla al pueblo, que ellos están actuando mal delante de mí. Dile al pueblo que se arrepienta, que cambie, que deje de adorar falsos dioses y vuelva su mirada a mí. Que se arrepientan porque si no vendrán tiempos difíciles. Y esta era la predicación de Jeremías. ¿Cuál era la consecuencia? El pueblo levantó otros profetas que les decían, no, el Señor traerá paz, podéis seguir viviendo tal como estáis viviendo, el Señor es un Dios grandioso en amor, que no pasa nada. Y por un lado los profetas que decían, paz, paz, porque bueno, da igual. Y el otro que estaba diciendo, arrepentíos, porque si no la cosa se va a poner fea. ¿Y a quiénes creyeron? Justo a los falsos. ¿Veis la batalla por la verdad? El Señor habla, pero el enemigo intenta oponerse y traer el engaño para que no lo creamos. Y por último, dando estos ejemplos, el ejemplo de la tentación de Cristo en la cruz. ¿Cómo fue? El diablo, antes de que el diablo hablase, ¿no? Cristo fue bautizado y en el día de su bautismo, ¿qué sucedió? Se oyó una voz del cielo, ¿no? Este está en Marcos 1:11, sí. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, fijaros bien, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Esta fue la palabra del cielo sobre Cristo cuando fue bautizado. Ahora, ¿qué sucedió en la tentación? El diablo se acercó a Cristo y dijo, si tú eres el Hijo de Dios. Qué curioso, ¿no? Justo la palabra contraria o poniendo en duda la palabra que Dios le había dado. Tú eres mi Hijo amado. Y el diablo, si tú eres el Hijo de Dios, es decir, vamos a ver si de verdad lo eres. Entonces la tentación para Cristo que el diablo quería hacer es poner en check a ver si eres de verdad. Entonces, haz algo para probar. Vamos a ver, pruébalo. Hasta ahora no has hecho ningún milagro, hasta ahora no has hecho nada. Entonces, ¿cómo voy a saber yo que tú eres el Hijo de Dios? La tentación estaba en poner en duda la palabra que Dios había dado. Eres el Hijo de Dios. Entonces, para terminar, hermanos, quiero solo decir dos cosas, ¿no? La primera, aférrate a lo que Dios dijo en su palabra. Aférrate a lo que Dios dijo en su palabra. Porque lo primero que el diablo hace cuando nosotros pasamos por luchas y por dificultades es decir, si Dios te ama, si Dios te amase, o si Dios te estuviese cuidando, es poner en duda el amor de Dios y el cuidado de Dios sobre nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Muchas veces nuestras emociones nos van a llevar a este pensamiento.
incluso nuestras propias emociones. El diablo lo único que tiene que hacer es sembrar la cizaña, es poner aquí la pizca de duda. A veces con nada. Una palabra que se te venga a la mente, ¡fua!, tus emociones se van, se derrumban. ¿Y qué es lo que el Señor espera que tú y yo hagamos? Es no entregarnos a ello, sino que aferrarnos a la verdad de la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué el Señor nos espera que hagamos esto? Porque Dios ha dado al hombre y a la mujer un poder que pocos saben que lo tiene. Porque hay una diferencia, y hay gente que no entiende es que hay esta diferencia, no lo sabe, hay una diferencia entre nuestros deseos, nuestros anhelos y nuestra voluntad. Y uno dice, no, es cuando yo deseo es que yo tengo voluntad. No necesariamente. Dios dio el poder al hombre y a la mujer de, aunque anhelas y deseas hacer algo, tu voluntad puede ser otra. Y puedes ir en contra del anhelo y deseo de tu corazón, porque tu voluntad es otra. Por ejemplo, si alguien te grita, te humilla delante de los demás, aunque tengas el anhelo de gritar también y de hablar más fuerte y de decir todas las cosas que se te ocurren en el momento, te puedes respirar, contar hasta 10 y decir, no lo voy a hacer. Aunque por dentro me estoy muriendo y si algo pasa, se me escapará, pero lo aguantaré. Entonces, tus anhelos, tu deseo está en responder igual, en hacer lo mismo, pero tu voluntad, tú decides, yo decido, no lo voy a hacer. Hay una diferencia de nuestras emociones, lo que sentimos, lo que muchas veces deseamos, de lo que de verdad queremos. Y esto es lo que hace la diferencia en nuestras vidas. Y ahí donde Dios dijo que es nuestra responsabilidad matar las obras de la carne en nuestras vidas. Porque el Espíritu de Dios nos habla trayendo vida y llevándonos a vivir la voluntad de Dios. Pero nuestra carne, nuestro deseo en la carne, nos quiere llevar a hacer las obras de la carne. El apóstol Pablo entendió esto de tal manera que él dijo, miserable hombre que soy, ¿quién me librará de este cuerpo carnal? Él entendió esta guerra que hay entre nosotros. Pero la verdad es que Dios te ha dado a ti y a mí la capacidad de no entregarnos a nuestros deseos carnales, sino que a reconocerlos y a rendir nuestro corazón y nuestra voluntad al Señor, diciendo, yo lo que quiero de verdad, aunque mi corazón me llama a hacer esto, yo lo que quiero de verdad es hacer la voluntad de Dios. Entonces, Señor, aunque soy tentado por el pecado, no lo voy a hacer, porque yo tengo un tesoro que es más grande. Yo tengo algo que es más grande en mi vida. Yo tengo algo que es más precioso de lo que este pecado me puede ofrecer. Y tengo algo que es eterno y este pecado me ofrece algo que es pasajero y es engañoso. Génesis 4:7. Fijaros lo que dice Dios. A Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Puede parecer un poco confusa en esta versión, por eso yo quería leer en la versión de la NVI. Dice lo siguiente, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en lo alto, con la frente en alto. Pero si haces lo malo, ahora dice, el pecado está a la puerta para dominarte. Y termina diciendo, no obstante, tú puedes dominarlo. ¿Veis aquí la diferencia? El pecado te está acechando, te está poniendo para hacer cosas, entonces tu corazón anhelará hacerlo, aunque es malo. Pero el Señor dice, está delante de ti el dominarlo. Entonces,
Cuando el diablo te tente, venga con las dudas, queriendo hacerte dudar de la verdad de Dios en tu vida, aférrate a la palabra de Dios. Porque incluso tus emociones te querrán llevar allí, a dudar de Dios. Pero tú puedes elegir decir, no voy a dudar o no voy a rendirme a esta sensación, a este sentimiento, sino que voy a creer en la palabra, voy a aferrarme a la palabra, lo voy a repetir hasta que mis emociones y mis sentimientos acompañen lo que es la verdad. Y esto, amados, funciona para todo en la vida. Para todo en la vida. Hemos hablado, ¿no?, de los lobos y de la gente que se cree animales. Si una persona que se cree ser un animal escucha esto y dice, vale, entonces Dios tiene una verdad para mí, pero mis sentimientos me están llevando a otro lugar que no tiene que ver con lo que Dios dijo. Entonces, yo quiero creer lo que Dios dijo. Porque si esto no es lo cierto, no es lo real, aunque yo lo siento, yo quiero aprender y quiero vivir esto, lo que Dios dijo. Entonces puede hacerlo y puede ser librado de esto. Yo pude discipular a un joven que tenía dudas sobre el amor. Si se puede amar a un hombre, otra mujer. Y yo simplemente le dije, miremos en la palabra. ¿Quién creó Dios? Al hombre y a la mujer. ¿Y cómo es que él dijo que deberían multiplicarse? El hombre dejaría a su padre, a su madre y serían una sola carne. Vale, entonces aquí Dios marcó lo que es. Ahora, ¿quién dice la Biblia que Dios es? Dios es amor. Habla en 1 de Juan. A ver, entonces, si Dios es amor y Dios estableció que el amor es así, ya está hecho. Pero es que... Sí, entonces ahora lo único que necesitas clamar es que el Señor pueda alinear y ajustar tu corazón a lo que Él dijo. Y Él lo hará. Si tú quieres, si tú buscas, si oras, Él lo hará. Y hoy este hermano está casado, con hijos, feliz, sirviendo al Señor, siendo un instrumento en sus manos en el ministerio que el Señor le ha dado. Porque el Señor honra a aquellos que le temen y le buscan. Dios no está para honrar a los que son perfectos, sino los que le temen y le buscan. ¿Sí? Entonces, si eres hijo de Dios, necesitas recordar que estás en una batalla. Y esta es la segunda cosa. Usa la palabra de Dios como una espada para vencer al enemigo. Y con eso termino. El diablo dijo, si eres el Hijo de Dios. Y Cristo dijo, escrito está. El diablo dijo, si eres el Hijo de Dios. Y Cristo le dijo, escrito está. Cristo usó la palabra para vencer al enemigo. ¿Ves la importancia de que conozcas la Biblia? ¿Ves la importancia de que leas la Biblia? Porque cuando el diablo venía con los pensamientos y los argumentos, que son lógicos muchas veces, cuando viene con los argumentos, si tú no tienes cómo contrastar porque no conoces la Biblia, te quedas vendido. Necesitas conocer la Biblia. No solo los pastores, los que predican, los maestros tienen que conocer la Biblia. Todos que son creyentes, cristianos, que conocen a Cristo, que quieren seguir a Cristo, necesitan conocer la palabra de Dios, leerla. Por eso es precioso que tú puedas tener una Biblia y la puedas leer, porque Dios te va a hablar a ti y te va a guiar. Y entonces, para terminar el versículo 12, dice que entonces el procónsul, gracias a Dios, ¿no?, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Aquel hombre tuvo que ver algo muy drástico, ¿no? Que el otro, que estaba siendo falso, se quedó ciego. Hoy nosotros no hace falta que veamos esto, porque ya tenemos el ejemplo en la palabra. Lo que nos hace falta es creer en lo que el Señor dijo. Creer que esto es cierto. Así que, si eres como el procónsul, si tienes dudas sobre la verdad, incluso si dudas de la verdad de que Dios existe, no hay ningún problema. En el sentido de que si no te quedas allí. Porque si dudas de que Dios envió a Cristo para morir en tu lugar, pero aún dentro de tu duda, tú quieres estar seguro que esto es la verdad, habla con Dios. Sincérate, dice Dios,
yo no sé, este pastor está hablando que esta es la verdad, pero yo no la veo. Abre mis ojos, ayúdame a ver. Si esto es la verdad, muéstrame, revélate a mí y Dios se revelará a ti. Ahora, si ya conoces al Señor, si ya crees en Cristo, recuerda, aférrate a su palabra y úsala como una espada para vencer las dudas que el enemigo traerá para querer hacerte caer. Amén.